La noche en que la suerte, con su mano perversa, me regaló 89 millones de dólares, el billete en mi bolsillo no era de papel, sino una esquirla de grabada en asfalto que el centro de mi carne. Aquella madrugada, mi fortuna recién descubierta, contrastaba con el calor sofocante y perverso que devoraba cada rincón de la casa de mi hijo. Un calor que ascendía desde el infierno mismo. El silencio se rasgó de pronto, no por el canto de un pájaro madrugador, sino por un gemido largo, gutural, que vibraba de puro vicio. No era la voz de mi nuera, lo supe al instante. Mis pies, descalzos, se petrificaron en el frío mármol del pasillo. Por la rendija de la puerta de invitados, una luz tenue se colaba, trayendo consigo el vaho espeso de una pasión clandestina. Un aliento que olía a pecado fresco. Escuché el choque rítmico, húmedo y desesperado de dos cuerpos que colisionaban sin pudor en la penumbra. El roce febril de la piel empapada en sudor. El jadeo ronco de un hombre perdiendo el control. Era un hambre animal, devorando la decencia bajo mi propio techo, retorciendo las sábanas en un frenesí prohibido. Cada embestida era un martillo contra mi corazón. Un recordatorio de que, incluso con una fortuna en mis manos, mi dignidad se desangraba. El hedor de la traición era tan palpable que sentía cómo se adhería a mis ropas, a mi piel. La ira comenzaba a bullir, lenta y oscura, prometiendo un despertar brutal. Minutos después, cuando mi hijo Daniel bajó las escaleras, el aire se saturó con el tufo embriagador de su traición, denso como una cortina invisible. Un olor espeso a saliva. Almizcle y cama revuelta que se pegaba a las paredes como una mancha. Su camisa colgaba desabotonada sobre su pecho, aún agitado, un testimonio mudo de su libertinaje. En la base de su cuello palpitaba el estigma violáceo de unos labios insaciables, un sello obsceno de su pecado. Venía ebrio de placer, con los ojos turbios, arrastrando la languidez de quien acaba de saciarse hasta la última gota de un goce prohibido. Mi mirada, aunque dolida, se mantuvo firme, una antorcha ardiente en la oscuridad de su depravación. Pero al clavar sus ojos en mí, la fiebre de la lujuria que aún lo consumía se transformó en un desprecio helado, cortante como el cristal. Su voz, cuando finalmente habló, laceró el aire como un látigo. «Mamá, ¿cuándo vas a largarte de nuestra casa? Ya estorbas». Tragué el ácido ardiente de su descaro, un veneno que quemaba desde la garganta hasta el centro de mi alma. Pero no derramé una sola lágrima. Di media vuelta, mi orgullo más intacto que mi corazón, y me fundí en el abrazo gélido de la calle, que era en ese instante más cálido que el hogar de mi propio hijo. Pero con el amanecer, mi despecho había fermentado en un veneno oscuro, exquisito y calculador. Sabía que la venganza, al igual que el buen vino, debía servirse fría, lenta y con la copa desbordante de amargura. La ciudad aún bostezaba bajo el manto perla del amanecer, cuando mis pies me llevaron directo a la oficina de bienes raíces. Mis 89 millones de dólares se sentían en mi cartera como una promesa, un arma cargada. Sabía exactamente lo que quería. No era solo una casa. Era la mansión de sus fantasías más obscenas. Ese palacio de inmensos ventanales que proyectaban sombras como presencias. Mármol gélido que prometía el frío de la soledad y sedas negras que susurraban secretos en la oscuridad. Él la imaginaba como el nido perfecto para desnudar y corromper a sus amantes, para tejer redes de deseo y traición. La pagué en efectivo. Cada fajo de billetes era un pétalo marchito de su futuro, una moneda en el estanque de mi venganza. Deslicé cada paquete sobre la caoba pulida del escritorio, con una lentitud deliberada.
una caricia calculada sobre el papel, con la misma malicia con la que una mano experta desabrocha un corsé en la oscuridad. La gente me miraba con una mezcla de asombro y admiración, ajena al abismo que se abría bajo mis pies. Y los de mi hijo. Topatón, repentran, unterspielsen revoltor Peter, oh, du. Pues. Also noch verraten Pönigreofer. Y por supuesto, la escritura de esa catedral del placer, ese santuario de futuras depravaciones, quedó a mi nombre. Ahora ese monumento a la lujuria sería mi jaula, mi escenario, mi trampa. El brillo de las joyas no era tan fuerte como el brillo de la venganza en mis ojos. On pin prekamas tonto polbun. Isomo uno. El juego de la vida y la muerte de su felicidad acababa de comenzar. Bienvenidos, mis voraces oyentes. Soy Clara, y me fascina tenerlos aquí, espiando por la cerradura de esas alcobas secretas donde las máscaras caen con un suspiro, la moral se desgarra con un gemido. Y la carne, con su insaciable apetito, confiesa las verdades más sucias de una familia. La noche en que mi propio hijo me arrojó a la calle, el billete de lotería en mi mano se convirtió en el cetro de mi nueva corona. Un cetro forjado en el desprecio y bañado en el oro de la ira. Esa misma madrugada, cuando el sol apenas osaba pintar el horizonte, compré la jaula dorada que Daniel, mi hijo, había soñado para sus traiciones, ese templo de mármol y sedas donde planeaba desatar sus más bajos instintos. Pero ahora ese templo era mío, y lo usaría para desatar los míos. Denle me gusta a este vídeo. Dejen que el morbo de esta historia los seduzca hasta el último suspiro. Y cuéntenme, ¿desde qué rincón del mundo me escuchan respirar? Quiero saber hasta dónde llega el aroma asfixiante de las sábanas ajenas y la mancha imborrable del pecado. Porque, aunque ahora me conozcan como Clara, mi verdadero nombre es Margarita Elena Briggs. Tenía 71 años, la noche en que mi propia sangre me escupió a la calle, con el cuerpo aún hirviendo por su revolcón furtivo. Pero para entender el filo exacto de mi castigo, para saborear la amargura de su caída, deben tragar primero el origen de este linaje podrido. La historia de un dolor tan antiguo como la traición misma. Sobreviví 2 años asfixiada bajo el techo de mi hijo tras enviudar de Harold, mi esposo. Para el mundo, un patriarca intachable, un hombre de bien que murió en paz, rodeado de sus logros y de su familia. Punto. Para mí, fue una puñalada incandescente en el centro del vientre. Una herida que aún supuraba veneno. Lo encontré tendido sobre la gruesa alfombra persa de su despacho, el mismo despacho donde Harold había construido un imperio de mentiras. Su postura era grotesca. La dignidad deshecha sí. Tenía el pantalón a medio bajar, una burla cruda a su imagen pública, la camisa arrancada de tajo, dejando su torso al descubierto, un lienzo para el horror. Junto, por crear con el talonado canto conómalo. Y lo peor, lo que aún me quemaba en las entrañas, era un humillante rastro de besos color carmín, que descendía, perverso y húmedo, desde el lóbulo de la oreja hasta perderse en la intimidad de su vientre. Un camino de perdición trazado por otra. El despacho entero apestaba a fornicación barata,
una mezcla cruda y animal de testosterona quemada y un perfume floral, dulzón y penetrante, que no era el mío. Alguien lo había cabalgado allí mismo, exprimiendo su última gota de aliento en un clímax tan salvaje, tan brutalmente frenético, que le reventó el corazón justo en la cúspide de su éxtasis. En el momento de su mayor placer, el hombre que juró amarme se fue de este mundo en brazos de una extraña, con el sabor de su traición en los labios. Ese fue mi verdadero y asqueroso luto, mis queridos voyeuristas. Tener que subirle la cremallera sobre los genitales al cadáver de mi marido, con las manos temblorosas y el alma hecha pedazos. Arrodillada sobre la alfombra que había sido testigo de su infamia, froté con lágrimas de humillación el rastro pegajoso de la lengua de otra mujer sobre su piel marchita, todo para proteger nuestro buen nombre, ese fantasma que nos perseguiría. Descubrir que mis décadas de fidelidad ciega, de lealtad inquebrantable, fueron solo el chiste que él contaba entre jadeos a puerta cerrada, un secreto compartido con alguna ramera de turno pontonto. Fue entonces cuando comprendí la naturaleza podrida de este linaje. Por eso, al ver a mi hijo exudar esa misma fiebre adúltera, al sentir el tufo de su traición, la última venda cayó de mis ojos, revelando un paisaje desolador. La lujuria de esos hombres, la de Harold, la de Daniel, me había reducido a cenizas, me había pisoteado hasta dejarme sin aliento. Pero ahora, armada con 89 millones de dólares, el juego cambiaba de dueña. Mi riqueza no sería un consuelo para mi dolor, ni un bálsamo para mis heridas. No, sería un canto de sirena, una tentación fría, brillante e implacable que los arrastraría, babeantes y suplicantes, hacia su propia y exquisita ruina. Porque no hay nada más dulce que la venganza servida con la cuchara de oro que ellos mismos anhelan. El eco de mi compra no tardó en llegar a oídos de Daniel. Lo supe por la crispación de su voz cuando, por fin, se dignó a llamarme. Su furia era un incendio que se extendía a través del teléfono, pero a mí me sabía a brisa fresca. ¿Cómo pudiste, mamá? Esa mansión era nuestra. Su voz se quebró en un patético balbuceo. ¿Nuestra? El sarcasmo me mordía la lengua. La mansión era su fetiche, el altar donde planeaba sacrificar la lealtad y el respeto. Le dejé que se desahogara, saboreando cada palabra cargada de rabia, cada jadeo de incredulidad. Al otro lado de la línea, oía el susurro de la mujer de la madrugada, su actual compañera de alcoba, Azucena, cuyo tono azucarado intentaba infructuosamente calmar la bestia, y mi hijo. Daniel, cariño, no te alteres. Su voz era miel falsa. Cuando Daniel se calmó un poco, solté la bomba con la delicadeza de una araña tejiendo su red. Es mi dinero, Daniel, mis 89 millones, y la casa es mía. Un lugar donde espero envejecer en paz, lejos de ciertas costumbres. No necesitaba especificar. El silencio que siguió fue más elocuente que 1000 reproches. Su incredulidad se transformó en un odio gélido, un reflejo del que él me había ofrecido horas antes. Fue en ese momento que la semilla de su obsesión por esa mansión, por esa extensión de mi poder, comenzó a germinar. La trampa estaba puesta, y él, mi propio hijo, ya estaba dando vueltas a su alrededor, atraído por el brillo fatal. Me instalé en la mansión, esa catedral de mármol y sedas negras, no para convertirla en un hogar, sino en mi cuartel general, mi trono de la venganza. No cambié un solo jarrón, no moví un cuadro. Quería que cada rincón oliera a su deseo frustrado, a su codicia insaciable. Caminaba por los pasillos amplios,
mi silueta pequeña proyectando sombras largas y poderosas. Mi mente, antes nublada por el dolor, ahora era un crisol donde se forjaban planes intrincados, cada uno más cruel y preciso que el anterior. La riqueza no era solo un número en mi cuenta. Era la arcilla que moldearía su destino. Veía a Daniel, a esa mujer que lo acompañaba, a cada persona que había bailado sobre mi dignidad, como piezas en un tablero de ajedrez. Y yo, Margarita Elena Briggs, de 71 años, era la reina, implacable y paciente. Recuerdo a mi vieja amiga, Elena, a quien llamé para contarle solo una porción, una astilla de mi nueva vida. Sus palabras, Margarita, te oigo distinta, como si una tormenta hubiera pasado y te hubiera dejado de acero. Resonaron en la inmensidad de la sala. Le respondí con una sonrisa amarga, Elena, es que la tormenta no pasó, apenas está comenzando a llover. Mis planes no se detendrían en Daniel. El veneno de la traición de Harold había sido el cimiento, y ahora construiría un laberinto de espejos para todos aquellos que habían subestimado mi dolor. La mansión era el primer anzuelo, y el festín de su ruina estaba a punto de servirse. Mientras yo me deleitaba en mi nueva fortaleza, Daniel se retorcía en el infierno que él mismo había encendido. Sus finanzas, que creía sólidas, eran en realidad un castillo de naipes. Mi esposo Harold, con su mano maestra para los negocios, había mantenido a flote la empresa familiar. Pero Daniel, en su arrogancia, la había descuidado, drenando sus arcas con sus vicios y exceso. Azucena, su amante, que ahora compartía no solo su cama, sino también su desesperación, no dejaba de presionarlo. ¿Y el dinero de la herencia? Pensé que tendríamos lo suficiente para viajar, para comprarnos esa mansión. Sus palabras, como pequeñas pullas, avivaban el fuego de su resentimiento. Daniel se dio cuenta, con un escalofrío que no era de frío, que su madre, la mujer a la que había echado como a un perro, era ahora la llave de su futuro, la dueña de la puerta a sus deseos. En un acto de humillación disfrazada de cordialidad, intentó un primer acercamiento. Me llamó, con una voz que intentaba ser dulce, pero que vibraba con una tensión palpable. Mamá, ¿podemos hablar? Creo que hemos tenido un malentendido. Su intento de dulzura era tan falso como sus promesas de amor. Lo rechacé fríamente. Yo me sanacía de il no amam pon penao, pon rugi bortarelta. Del no alentara contra. Adgaero contorch. No hay malentendido, Daniel. Tú me dejaste muy claro que estorbaba. Y las cosas claras, como el agua, no se prestan a interpretación. Su silencio al otro lado de la línea fue mi victoria. El primer sorbo de un trago de venganza largamente esperado. Azucena, la mujer que había compartido el lecho con mi hijo esa madrugada infame, era una serpiente de cascabel con piel de seda. Su ambición era tan vasta como su belleza, y su lealtad tan volátil como el humo. ¿Por qué? Ponerse algo. Digo Malax. Ella no era la nuera de Daniel, sino su amante, una ambiciosa que veía en mi hijo un boleto dorado, y en mí, ahora, un obstáculo formidable, pero también una nueva oportunidad. Observaba mi ascenso con una mezcla de envidia y un calculador interés. Daniel, ¿esa mujer, tu madre, realmente tiene tanto dinero? Su voz, empapada en un perfume barato de jazmín, destilaba una curiosidad venenosa. Daniel, desesperado y humillado, apenas podía mirarla. Mucho más de lo que jamás imaginamos, Azucena. Lo ganó en la lotería. La noticia le encendió los ojos, como si hubiera visto un nuevo tesoro por conquistar. Comencé a ver sus movimientos, pequeños e imperceptibles al principio. Llamadas accidentales a mi número, correos electrónicos con felicitaciones sinceras por mi suerte.
Sabía que me estaba tanteando, buscando un resquicio en mi armadura de acero. Azucena, con su sonrisa de depredadora, era otra pieza en mi tablero, aunque ella creyera que era quien movía los hilos. Su codicia, tan evidente, sería su perdición, y yo, Margarita Elena Briggs, estaría allí para presenciarlo, con una sonrisa aún más dulce que la suya. Mi primera jugada contra Daniel fue sutil, casi imperceptible, como el veneno que se vierte gota a gota. Empecé por los cimientos de su orgullo. Su negocio. La empresa familiar. Briggs y hijos, constructores que Harold había levantado con sudor y sangre, y que Daniel dirigía ahora con indiferencia. Comencé a adquirir silenciosamente acciones de sus proveedores. Clave. Pequeños porcentajes aquí ya, sin levantar sospechas. Luego, con una sonrisa en los labios, compré una pequeña empresa de hormigón que era esencial para su proyecto más grande, un complejo residencial de lujo que prometía ser la joya de su corona. Los precios del hormigón para Daniel se dispararon de la noche a la mañana. Los plazos de entrega se alargaron y los problemas de calidad, antes inexistentes, comenzaron a aparecer. Daniel, en su oficina, arrancaba los pelos de frustración. Pero, ¿qué demonios está pasando? De repente, todo se tuerce. Él sospechaba de la competencia, de la mala suerte, de cualquier cosa menos de la mano invisible que movía los hilos. Yo, desde la distancia segura de mi mansión, leía los informes económicos con una satisfacción gélida. Cada descenso en sus ganancias, cada titular sobre los retrasos de su proyecto, era una sinfonía de venganza para mis oídos. El hormigón, un material que para Daniel significaba el pilar de su fortuna, ahora se estaba convirtiendo en la arena movediza que lo hundiría. Y la constructora Briggs, que llevaba su apellido, sería la primera víctima de su propia soberbia. El castillo de naipes de Daniel comenzó a tambalearse, cada carta cayendo con un estruendo silencioso que solo yo podía escuchar. Las consecuencias de mis acciones sutiles, pero implacables, golpeaban su vida con la fuerza de un tsunami. Los proveedores, ahora indirectamente bajo mi influencia, retrasaban sus entregas, exigían pagos por adelantado o, simplemente, desaparecían con los materiales cruciales. El proyecto de lujo de Daniel se estancó. Sus clientes clamaban por explicaciones y su reputación, antes un escudo, ahora era un blanco fácil para las flechas del escarnio público. Sus deudas se acumulaban como montañas y el fantasma de la bancarrota rondaba su oficina. Azucena, su amante, que antes le susurraba promesas de amor, ahora lo acosaba con un constante «¿Qué haremos, Daniel? Ya no podemos darnos estos lujos». Su irritación era palpable. Sus relaciones se tensaban hasta el punto de ruptura. Daniel, con su rostro surcado por el cansancio y los ojos hundidos en la desesperación, no entendía por qué todo se desmoronaba tan rápido. «Alguien me está saboteando. Lo siento, Azucena, pero no sé quién ni por qué». Su arrogancia, esa coraza que siempre había llevado, comenzaba a mostrar las primeras grietas. Y yo, Margarita Elena, lo observaba desde la sombra, disfrutando de cada pequeña herida, de cada gota de su angustia. No había orquesta más dulce que el lamento de su caída. Mientras Daniel se debatía en las profundidades de su desesperación, yo tejía mi propia red de influencia, una madeja dorada de beneficencia y altruismo. Decidí que mi fortuna no solo sería un instrumento de venganza, sino también la herramienta para forjar una nueva imagen, una fortaleza inexpugnable de respetabilidad. Comencé a realizar donaciones generosas a hospitales infantiles,
a fundaciones para ancianos, a programas de becas para jóvenes talentos. Abrí un centro comunitario en un barrio desfavorecido, con mi nombre grabado en una placa de mármol. Los periódicos, antes indiferentes, ahora me dedicaban artículos elogiosos. Margarita Elena Briggs, la millonaria con corazón de oro, de la tragedia personal al altruismo desinteresado. Me convertí en una figura pública admirada, una benefactora que dedicaba su vejez a los demás. Cada aplauso, cada sonrisa de gratitud, era un clavo más en el ataúd de Daniel. Su padre Harold había construido una fachada de integridad. Yo estaba construyendo una de compasión, aún más inexpugnable. Esta nueva imagen no solo me proporcionaba un placer perverso, sino que también hacía casi imposible para Daniel atacarme abiertamente sin parecer un hijo ingrato y desquiciado. Era un arma de doble filo. Me protegía y lo hundía aún más, acentuando el contraste entre su caída y mi gloriosa ascensión. La luz que proyectaba sobre mí era la sombra que lo envolvía a él. El clímax de esta fase llegó durante una gala benéfica que yo misma organicé, con gran pompa y ostentación, en mi recién adquirida mansión. El evento era una celebración de mi generosidad y una exhibición de mi renovado estatus social. Daniel, en un intento desesperado por aferrarse a los restos de su reputación, se presentó con Azucena, ambos con sonrisas tensas y miradas furtivas. La casa estaba llena de la élite de la ciudad, figuras influyentes, políticos, empresarios, todos aquellos a quienes Daniel una vez había considerado sus iguales. En medio de mi discurso de agradecimiento, con la voz suave y melodiosa, mencioné casualmente los difíciles momentos que atraviesa el sector de la construcción y la importancia de la ética en los negocios, especialmente cuando se trata de la confianza de los clientes. Mis palabras fueron un dardo envenenado. Minutos después, mientras Daniel intentaba establecer una conversación de negocios, uno de mis discretos informantes, un hombre de negocios que ahora me debía un favor, filtró la noticia de los problemas financieros y los retrasos del proyecto de Daniel a un periodista presente. El chismorreo se extendió como un reguero de pólvora. Vi cómo los rostros de los invitados se transformaban de la cordialidad al desdén, cómo las sonrisas se congelaban. Daniel, humillado en público, con las orejas ardiendo, arrastró a Azucena fuera de la mansión, el aire vibrando con la derrota. Yo observé su retirada desde lo alto de la escalera, un brillo gélido en mis ojos. El contraste era abrumador, mi gracia serena frente a su desesperación expuesta. El escenario, su sueño más preciado, se había convertido en el lienzo de su propia vergüenza. Azucena, con su instinto de depredadora, no tardó en percibir la magnitud de mi fortuna y la vulnerabilidad de Daniel. Su lealtad, siempre atada al oro, comenzó a resquebrajarse. Un instinto de adoro, siempre me aportó nadie. Comenzó a resquebrajarse. Me llamó, con una voz que intentaba ser dulce como la miel, pero que escondía un filo de acero. Señora Briggs, Daniel no ha sabido valorar su generosidad. Él está en un mal momento. Quizás yo podría ayudarle a él, y a usted, a encontrar una solución. Su descaro era admirable, casi divertido. Intentaba posicionarse como mi aliada, una confidente de conveniencia, para luego, sin duda, robarme lo que pudiera. Acepté su invitación a un café, no porque confiara en ella, sino porque quería ver de cerca la serpiente. En la cafetería, con un té de manzanilla frente a mí, Azucena se desahogó, pintando a Daniel como un incompetente, un derrochador, el hombre que no merecía mi dinero. Sus ojos brillaban, con una codicia apenas disimulada.
Yo la escuchaba con una sonrisa amable, asintiendo de vez en cuando, dejando que creyera que me estaba manipulando. Usted tiene la sabiduría, señora Briggs, y él el apellido. Juntos podríamos... La interrumpí suavemente. Querida Azucena, la sabiduría, al igual que el dinero, solo tiene valor cuando se utiliza con inteligencia. Y el apellido, cuando se ensucia, no sirve de nada. Su rostro se contorsionó en una mueca de sorpresa. Pero le di un cheque por una suma considerable, para ayudarla a encontrar su propio camino, lejos de los problemas de mi familia. El cheque era una sutil patada, una invitación a desaparecer. Vi el conflicto en sus ojos, el brillo del dinero frente a la humillación. Pero el oro, como siempre, venció. Una tarde, mientras la ciudad se teñía de oro y violeta, recibí la visita de Sofía, mi modista de toda la vida, una mujer de confianza con ojos que habían visto más de lo que sus labios contaban. Ella, con su sabiduría silenciosa, había sido testigo de mi matrimonio con Harold Cole. Entre sorbos de café humeante y el tacto suave de una tela de seda, le revelé más capas de la putrefacción que había carcomido mi matrimonio. Sofía, mi esposo no solo me traicionó con su cuerpo aquella noche. Hubo algo más, algo que me carcomía en vida. Le conté sobre un fondo secreto que Harold había mantenido durante años, un patrimonio que no era para nuestra vejez ni para Daniel, sino para una mujer en particular, una joven amante con la que había soñado fugarse. Descubrí cartas, pequeñas alhajas y planes de viaje ocultos en una caja fuerte secreta. Me vi atada a un fantasma, Sofía. Un hombre que me usó de fachada mientras construía su futuro con otra, con la hipocresía por bandera. El dolor aún resonaba en mi voz, pero ahora era un dolor frío, destilado. Sofía me miró, sus ojos llenos de compasión y una comprensión tácita. Margarita, nadie que te haya conocido jamás creería que tu corazón se ha endurecido sin una razón justa. Lo que haces, lo haces por ti, por el daño que te hicieron. Sus palabras eran un bálsamo y una justificación. Reafirmaron mi convicción de que mi venganza no era un capricho, sino una deuda largamente pendiente. Harold no solo me traicionó, sino que me vació, me hizo invisible. Y ahora, su hijo pagaría el precio de ese legado de desprecio ponto. La caída de Daniel era ya un abismo, y con un hilo de voz se arrastró hasta mi puerta. Me llamó, no desde su orgullo, sino desde las ruinas de su imperio. Mamá, por favor, necesito hablar contigo. Estoy perdido. Su voz estaba rota, despojada de su habitual arrogancia. Le permití venir a la mansión, ese monumento a su fracaso. Entró, con el rostro demacrado, el traje arrugado y los ojos de un hombre que ha perdido todo. Me miró, y por primera vez en años vi un rastro de vulnerabilidad, aunque sabía que era una máscara de desesperación. Mamá, sé que fui cruel. Fui un imbécil. Te pido perdón. Sus palabras eran cenizas en el viento. Intentó tocar mi mano, pero la aparté suavemente. Perdón, Daniel. Las disculpas no reconstruyen un corazón roto, ni restauran la dignidad pisoteada. Le dejé hablar, para que se ahogara en sus propias miserias. Me contó sus problemas financieros, los acreedores que lo asfixiaban, la inminente quiebra de la constructora. Suplicó ayuda, el rostro surcado de lágrimas fingidas. Por el amor de Dios, mamá. Por mi padre, por la memoria de la familia, ayúdame. Mi voz fue un susurro helado. La memoria de la familia, Daniel, la pisoteaste tú la noche en que me arrojaste a la calle, y tu padre la manchó con la sangre de su traición. Me levanté,
mi figura pequeña pero imponente. Te ayudaré, Daniel. Pero mis términos serán tan duros como el mármol de esta casa. El precio de tu salvación será el de tu humillación total. ¿Estás dispuesto a pagarlo? Sus ojos se llenaron de un terror renovado. La red estaba cada vez más estrecha. La mansión, que había sido el sueño de Daniel, se convirtió en la piedra angular de su tortura. Decidió organizar una serie de eventos exclusivos, fiestas que se rumoraban por toda la ciudad, no para celebrar, sino para exhibir mi poder y su impotencia. La primera de estas galas fue un derroche de elegancia. Invité a Daniel, por supuesto, sabiendo que su orgullo lo obligaría a asistir, pero lo hice como un invitado más, no como el hijo del anfitrión. La mansión, antes deseada por él para sus bacanales, ahora era un laberinto de espejos que reflejaban su fracaso. Vi cómo sus ojos se clavaban en cada detalle: el cristal de Bohemia, las obras de arte, los jardines iluminados. Cada rincón le susurraba que esto era lo que había perdido. Flotaba entre los invitados, un fantasma de lo que fue, mientras yo, radiante, me movía con la gracia de una reina. Presenté a Daniel a algunos de mis nuevos socios comerciales, hombres y mujeres que antes lo habrían buscado, pero que ahora solo tenían ojos para la generosa Margarita, Elena Briggs. Los vi hablar con él por obligación, con condescendencia, y luego apartarse para buscar mi compañía. Daniel intentó hacer negocios, susurrando sus propuestas desesperadas, pero nadie lo tomaba en serio. La mansión se había transformado en un altar a mi poder, y él, mi hijo, era el cordero que se sacrificaba en cada ráfaga de aire. La música, antes dulce, ahora sonaba requiem. La presencia de Daniel y Azucena en mis eventos era un ballet macabro que yo disfrutaba orquestar. Mis planes no solo apuntaban a Daniel, sino a desintegrar todo su entorno, empezando por su relación con Azucena, una alianza ya frágil, construida sobre la arena de la codicia. En una de las cenas, con la maestría de una titiritera, dejé caer pequeñas insinuaciones. Veneno en dosis homeopáticas. Mencioné, en voz alta pero casualmente, lo poco que Daniel había cuidado la empresa que su padre dejó, y cómo ciertas personas parecían más interesadas en el dinero que en el bienestar familiar. Azucena, con su instinto agudo para la supervivencia, captó el mensaje. Sus ojos, antes llenos de ambición compartida con Daniel, ahora lo miraban con una mezcla de reproche y desconfianza. Por otro lado, utilicé a Daniel para sembrar dudas en Azucena. Tu padre siempre fue muy generoso con sus caprichos, Daniel. ¿No crees que es hora de que sigas su ejemplo? Supe que esas palabras, dichas en mi presencia, harían que Azucena cuestionara la capacidad de Daniel para satisfacer sus deseos. Las semillas de la división estaban plantadas. Las discusiones entre ellos se volvieron más frecuentes, más agrias, a veces audibles para los criados. No. Los vi alejarse el uno del otro, sus miradas cruzándose con resentimiento. Sabía que la destrucción de su relación sería un golpe devastador para Daniel, que se aferraba a ella como a un último salvavidas. Y ese salvavidas, al igual que todo lo demás en su vida, se estaba hundiendo por mi mano. Mientras la noche caía sobre la mansión, envolviéndola en un manto de sombras cómplices, me sentaba en el balcón, contemplando la ciudad que se extendía. ¿Bajo mis pies? La brisa acariciaba mi rostro, y con ella, el eco de los planes cumplidos y los que aún esperaban. Daniel y Azucena, esas dos marionetas de mi venganza, estaban a punto de colapsar. Para dentro de... La constructora, el orgullo de mi Harold, languidecía bajo el peso de la mala gestión y mis golpes sigilosos. El dolor visceral que sentí aquella madrugada, cuando mi propio hijo me arrojó a la calle, no había desaparecido,
se había transformado en una fuerza motriz, un motor silencioso que impulsaba cada una de mis acciones. Ya no era la mujer humillada, la viuda despreciada. Era Margarita Elena Briggs, la arquitecta de su ruina, la diosa de su castigo. Oh, tonto, pero no en sí pozo. O no te no decíamos algunos certicanti. Mis 89 millones de dólares no eran un consuelo, sino la sangre que irrigaba mi venganza, la tinta con la que escribía el destino de aquellos que me habían subestimado. El juego, que había comenzado con un gemido de vicio en la oscuridad y el eco de un desprecio helado, ahora entraba en una fase aún más oscura y refinada. Los hilos de mi poder se tensaban y las piezas se movían hacia un desenlace inevitable. El sabor de la victoria, un elixir amargo y dulce a la vez, ya danzaba en mi paladar. Los cimientos de su mundo se habían resquebrajado. Ahora era tiempo de verlos caer. Y yo, Clara, la narradora de esta historia de almas rotas, apenas comenzaba a desvelar los secretos más podridos de esta familia.